todo aquello que tiene que ver con el comportamiento humano está en la Biblia expresado con claridad. La ética cristiana es la ética como está expresada en la fe cristiana. Ahora, cuando hablamos de fe cristiana, hablamos de la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. La única resistencia que se puede hacer, o la única forma en que uno puede evadir la fuerza normativa, en este caso es ¿cuál? Rechazando la fe cristiana como teniendo autoridad en mi vida. Pero usted no puede ser cristiano, yo no puedo ser cristiano y tener una ética distinta a la cristiana. En la Biblia están los principios, la articulación de esos principios en ejemplos prácticos y los nutrientes que sirven de dinámica a esos principios. Si uno va a la Biblia con cuidado y la estudia, no la usa como amuleto, que es como alguna gente usa la Biblia. Algunos hasta la tienen abierta en una mesita al lado de la cama, pensando que eso pueda tener, si lo hacen en forma simbólica, está bien, pero me da la impresión de que algunos la tienen abierta pensando que eso puede tener alguna virtud. Si uno no usa la Biblia como amuleto, es decir, el Salmo 121 para salir a la calle, a guapiar, como decían en el pueblo mío. Y entonces el Salmo 21 dice que guarda tu salida y tu entrada. Si uno no usa el Salmo 23 cuando muere alguien, si uno no usa el Salmo 91 como un amuleto para dormir, si uno lo usa como palabra de Dios, y lo internaliza y lo asimila, no sencillamente como palabras de conjuración, sino como respuesta a la vida. Si uno estudia la Biblia, uno se va a dar cuenta de que en ella la ética cristiana está expresada en principios claros, o sea, los principios están expresados en la Biblia. Esos principios están articulados con ejemplos prácticos en el comportamiento de hombres de la Biblia, incluyendo a Jesucristo. Y también en la Biblia están los nutrientes que sirven de dinámica al cumplimiento o a la práctica de esos principios. Para que esto funcione, tiene que producirse lo que en sociología se llama internalización, que es lo que en mi observación del mundo cristiano hay poco. En el mundo cristiano lo que abunda es la memorización de la Biblia. Y la memorización de la Biblia y la internalización de la Biblia son dos cosas completamente distintas. La memorización tiene que ver con el nivel, la parte del cerebro que registra, la parte del cerebro que almacena información. La internalización tiene que ver con el nivel volutivo de la persona. La internalización tiene que ver con la voluntad del ser humano que hace que se lleve a cabo eso que ha memorizado. Y lo que mucha gente yo veo que tienen es memorización bíblica. Saben lo que dice el Sermón del Monte y lo pueden repetir, y repiten las bienaventuranzas, y repiten el Padre Nuestro, y repiten el Salmo 23, y repiten todas esas cosas. Y mientras se desarrolla en un nivel de memorización, no hay problemas. Pero cuando se produce en un nivel de confrontación, la memorización no resuelve mucho. Cuando se produce la confrontación con la vida, lo que resuelve es la internalización.
Memorizar es sencillamente registrar en el cerebro la información. Internalizar es hacer que esa información constituya el ser de esa persona, para que cuando se produzca la confrontación, esos principios integrados en la persona respondan a esa situación. Por eso, en una situación de presión, de crisis, la memoria no es tan importante. Porque en una situación de crisis, la memoria puede fallar. Lo que no falla en una situación de crisis es la internalización. Porque la internalización es la persona. Si esa persona está compuesta por esos elementos. Entonces, cuando hablamos de ética cristiana, queremos pensar en términos de internalización, en términos de principios y valores que hemos asimilado, que son parte de nuestro ser y que no pueden ser separados. Que ya uno es eso y eso es uno. Ahora, ¿eso viene como resultado de qué? ¿Como producto de qué? Como resultado y producto del estudio de la Biblia, del aprendizaje de la Biblia. Y en muchos lugares uno escucha que la gente usa versículos de la Biblia sin hacer exégesis de esos versículos, sin trabajar con esos versículos para que esos versículos vengan a ser parte de uno, no de la memoria de uno, que claro, allí deben de estar o allí pueden estar, sino parte del ser que uno es. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra y descubre qué es lo que uno tiene que internalizar. Vamos a revisar varias cosas. Primero vamos al ejemplo que David nos da en su confrontación con el mal, con los enemigos, con sus agresores. Siglos hace que David vivió. Y observen ustedes que él descubre cuál es la base de la ética, y en aquel tiempo no se podía hablar de ética cristiana, pero se podía hablar de la ética divina. Y observen ustedes lo que él descubre. Salmo 27, versículos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Cuando David establece, reconoce, identifica, ubica que está rodeado por enemigos, y observen ustedes la naturaleza de estos enemigos. Eran enemigos que se habían levantado como testigos falsos, y eran enemigos que respiraban crueldad. Cuando él estableció que él estaba rodeado por enemigos, y no enemigos que se limitaban a decir, David no me cae bien, no quiero tener ninguna relación con él, sino enemigos que en su ataque estaban dispuestos a usar testigos falsos. Cuando David descubre, o cuando David establece que él está rodeado de enemigos que van a usar testigos falsos y enemigos que respiran crueldad. Observe usted los dos ingredientes. Una gente inmoral al extremo que no tienen escrúpulos para falsear la verdad con tal de hundir a una persona.
y un tipo de personas que se han desnaturalizado al extremo de respirar crueldad. Esa gente, en lugar de respirar aire, respiraban crueldad. Cuando David establece eso, y aquí hay una cosa interesantísima, no sé si para ustedes es interesantísima. David era un militar, y cuando él reconoce su situación, ¿cuál es la estrategia que usa? ¿Cuál es la logística que usa? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David dijo, a este tipo de persona, la única manera en que yo puedo responder y asegurarme la victoria es ¿cuál? Que tú me enseñes tu camino. Y tu camino aquí significa ¿qué cosa? Tu voluntad, tu palabra, tus ideas, tu criterio. Enséñame lo que tú piensas. Enséñame cómo un ser humano debe de comportarse cuando está rodeado de enemigos que tienen testigos falsos y respiran crueldad. O sea, enséñame en este contexto cómo yo debo de reaccionar y cómo yo debo de responder. Y entonces le dice, y guíame por senda de rectitud. En otras palabras, ¿qué es lo que le dice? Enséñame cuáles son los principios y dame la mano para caminar en esos principios. En otras palabras, dime en qué constituyen, y ayúdame a internalizarlos. Dime en qué consisten los principios que me permitirán a mí vivir rodeado de este tipo de personas sin sucumbir. Y entonces ayúdame para internalizarlos. Ayúdame no solamente para memorizarlos, pero para caminar en ellos. Fundamental en la ética cristiana es la palabra de Dios. Es qué dice la Biblia en esas situaciones. Claro que hay personas que no hacen eso. Hay personas que dicen a Dios rogando y con el mazo dando. Y en el pueblo mío decían, el que da primero, da dos veces. O sea, eso de, ese cuento, esa idea de contar hasta 15. No. Yo doy primero. Y si doy primero, doy dos veces. No. Según la Biblia no se hace eso. Según la Biblia se averigua en ella cómo uno tiene que reaccionar. Ahora fíjense, cuando usted pone la ética cristiana en el contexto de este mundo, y esa es una cosa que a veces la gente tiene dificultades para entender, porque si usted lee a Juan, ¿qué es lo que dice Juan en una de sus epístolas? Que los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero cuando Juan dice eso, Juan está usando un marco de referencia distinto al que aquel en el que la gente vive. Él está usando el ideal. Y él está diciendo que para la gente cristiana eso no es gravoso, pero ustedes van a ver cómo es que no llega a ser gravoso. Porque antes de que lleguemos a eso de que no es gravoso, vamos a hablar de lo gravoso de esos mandamientos. Y lo gravoso de esos mandamientos es que la ética cristiana es completamente extraña a la ética de este mundo. O sea, en este mundo el que da primero da dos veces. Y en este mundo, como la gente dice, yo voy tapado por si acaso. O sea, la gente trata de asegurar, ¿entiendes? Y es, quítate tú para ponerme yo. Y es la lucha. Los principios de ética cristiana son completamente extraños, son extranjeros en este mundo. Si cuando Dios habla de la gente que suscribe esos principios, ¿qué dice Él que son?
son extranjeros en esta tierra. Los cristianos son peregrinos en esta tierra. La ciudadanía nuestra no es de esta tierra, dice la Biblia, es de los cielos. Nuestra ciudadanía está allá. Quiere decir entonces que nosotros estamos viviendo en un mundo con cultura distinta y con lenguaje distinto. Y funcionar en un mundo extraño es harto difícil. Sumamente difícil. O sea, cuando tú hablas de principios cristianos en un mundo no cristiano, porque este mundo no es cristiano, no hay ningún país cristiano, no hay ninguna ciudad cristiana. Este es un mundo donde viven cristianos, con normas, ese mundo, distintas a los cristianos. Y cuando una persona trata de instrumentar, trata de hacer funcionar la ética cristiana en un mundo no cristiano, es sumamente difícil. O sea, para el que no sabe los mecanismos, para el que no sabe dónde están los recursos. Por eso yo quiero leerles ahora a ustedes un versículo que yo lo he titulado Fuente de suficiencia de la ética cristiana. ¿Qué es lo que hace posible que ese principio de comportamiento cristiano se pueda producir aquí en la tierra? Vayan a 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La primera cosa que uno tiene que hacer es confesar que con el fondo pecaminoso que uno tiene, con la cantidad de enemigos y de competidores que uno tiene en la vida, el tratar de usar sus armas es difícil. Porque la persona está humanamente en desventaja. Fíjense ustedes, esas personas que están detenidas en alguna parte de allá del Medio Oriente y le quieren por los 4 o 5 rehenes que tienen, creo que había una lista de 400 que ellos quieren que suelten. Entonces están en eso. Todavía no han podido resolver. ¿Por qué? Porque están jugando con marcos de referencias distintos. Pero no recuerdo si fue este viaje o un viaje anterior que yo hice a España, un español me dijo, hablando del terrorismo y todas esas cosas, me dijo, mira, cuando Franco estaba aquí, secuestraron a un cónsul español, a un cónsul alemán, y amenazaron a Franco de esta manera: si no suelta gente que está presa, vamos a matar al cónsul. Y Franco le dijo, no, pues digan quiénes son esa gente. Le mandaron una lista, creo que de 140 personas, o 144. Dice, tengan los nombres. Diga, no, negociamos, dan los nombres, mándenlos. Entonces, cuando Franco tuvo la lista de los nombres, le hizo saber a esa gente, dice, ver, si no aparece el cónsul, voy a pasar por las armas a esos 140 uno a uno. ¿Y saben lo que pasó? Apareció el cónsul. Pero ahí estaban usando ¿qué cosa? 2 marcos de referencias iguales. 2 marcos de referencias iguales. Yo no estoy aprobando o desaprobando nada. Estoy diciendo que cuando uno usa unas reglas del juego y otro usa otras reglas del juego, el individuo tiene que tener una fuente donde se afirma y donde se nutre para poder jugar en desventaja humana. Y dice aquí San Pablo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
Y cuando uno se da cuenta de que los principios que uno tiene aparentemente están en desventaja humana con la otra gente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la persona necesita una fuente distinta de fuerza y de gracia. Y dice San Pablo, nuestra suficiencia es de Dios. De Dios es de quien uno se nutre para parecer que está haciendo el papel del bobo, para parecer que le están tomando el pelo, para parecer que están relajando con él, para parecer que el tipo está en las nubes. Todos esos golpes, encima de la agresión, encima del dolor, encima del atropello, tiene que sufrir el efecto psicológico de quedar como un estúpido, como un tarado, como un tipo sin cerebro. ¿De dónde se nutre él para poder mantener su posición en ese grado de desventaja humana? En Dios. La suficiencia viene de Dios. Y más adelante, porque ya tenemos casi todo programado para lo que va a pasar en unas cuantas semanas, pero bien adelante vamos a tener un sermón que tiene que ver con las convicciones. Cómo una persona puede mantener una postura en cualquier circunstancia. Nuestra suficiencia está en Dios. Ahora, ¿cómo desarma la ética cristiana al enemigo? ¿Cómo es que en esa lucha aparentemente de desventaja, cómo se desarma al otro? Si ustedes van a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, allí encuentran esto. Primera de Pedro 3, 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Y conversación aquí tiene el sentido antiguo de la palabra, significa comportamiento. No significa hablar con otra persona. Entonces vamos a usar ese término moderno. Para que sean confundidos los que blasfeman vuestro buen comportamiento en Cristo. La manera en que uno desarma a la otra persona es con una conciencia limpia. O sea, el lado tuyo tú tienes que cuidarlo. Y entonces tú tienes que expresarle a ellos en tu actuación y en tus palabras un comportamiento limpio y sano. Y eso desarma al otro. Y más adelante, cuando veamos otro pasaje, ustedes se van a dar cuenta en otra conexión. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y allí se nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Cómo se le calla a la persona a un hombre vano? A un hombre fatuo. ¿Cómo se le calla la boca? ¿Cómo es que se confronta uno con una persona beligerante? No entrándose a golpes, no injuriándose el uno al otro. ¿Cómo es que se le hace? Esta es la voluntad de Dios. Observen, esta es la expresa voluntad de Dios. Así es como Dios piensa. O sea, no es como yo pienso, no es como ustedes piensan, es como Dios piensa. Esta es la voluntad de Dios, así piensa Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y el arma cristiana, el arma de ética cristiana que desarma el arma de los no cristianos es haciendo bien. Tú respondes siempre con un comportamiento intachable. Ellos tienen una ética que cambia, que se acomoda. Tú tienes una ética constante, una ética estable. Y tienes una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Y así es como tú desarmas a la otra persona. Ahora, además de ese elemento de desarme, también yo les voy a citar un pasaje
que yo lo he titulado La invulnerabilidad del que suscribe la ética cristiana. A pesar de que hemos dicho que aparentemente estamos en desventaja, el que suscribe la ética cristiana es invulnerable. O sea, David ya lo había descubierto, y David sabía de armas, y sabía de guerras, y sabía de todo eso. Pero ya él había descubierto qué es lo que hace invulnerable a una persona. ¿Qué es lo que hace que esa persona no sucumba? ¿Qué es lo que hace que esa persona no sea destruida? Observen cómo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y acuérdense que Pedro escribía a quienes, pero a gente que estaba cómodamente, a gente de lo que llaman la diáspora. Eran cristianos de la diáspora, o sea, cristianos de la dispersión. Cristianos que estaban regados en todo el mundo, muchos de ellos huyendo. O sea, estos valores de ética cristiana que Pedro presenta, no se los presenta a un individuo que está en una ciudad, donde él coge una bandera de ese país y otra bandera cristiana, y le ponen 4 policías para que los protejan. No. En un estado de persecución, en un estado de lucha, gente regada, gente esparcida. Y miren ustedes lo que él les pregunta. Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es el que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Bendito el nombre de Dios. Y en un mensaje hace mucho tiempo, como yo sé que ustedes tienen buena memoria, puedo repetir esto, porque ustedes no se acuerdan. Un mensaje de hace mucho tiempo, yo les dije a ustedes que la interrogación puede usarse como una figura gramatical o puede usarse como una figura retórica. Cuando se usa como figura gramatical, la interrogación pide información que puede ser suministrada. ¿Cómo se llega a Hialeah? ¿Cómo se llega a Homestead? ¿Cómo se llega al aeropuerto? ¿Cómo se llega a tu casa? La interrogación ahí se usa como figura gramatical porque la información se puede ofrecer. Se llega tomando esta carretera, tomando esta calle. Pero entonces, en retórica también se usa la interrogación como una figura. Y en retórica, lo que se pregunta está implícito en el interrogante la imposibilidad de que ocurra o de que pueda ser lo que se pregunta. Aquí no es una pregunta gramatical, aquí no es una interrogación gramatical, es una interrogación retórica. ¿Y quién es el que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? La afirmación sin retórica es ¿cuál? La afirmación de Dios es: nadie te puede dañar si tú insistes en comportarte bien. Olvídate que te busquen 20 testigos, te lleven a la corte y te metan 50 años de prisión. Eso podrá dañar tu movimiento humano. Eso podrá dañar en la mente de la gente. Pero si tú estás limpio, nadie te puede dañar. Pero ese es un acto de fe, porque la ética cristiana es un acto de fe. La ética mundana, en muchos casos, son principios que se utilizan para conseguir ventajas. La ética cristiana es un acto de fe. Cuando tú haces bien, tú no estás tratando de conseguir un bien. Tú no estás negociando con la sociedad. Tú estás afirmando tu fe, que independientemente del desenlace que tenga la situación, si tú insistes en hacer bien, Dios, no los Estados Unidos, no la Declaración de Derechos Humanos, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, Él afirma
Tú eres invulnerable. Tú eres inexpugnable. Nadie te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien. Pues en mi lucha con la gente, a mí no me interesa ganarles, ni estoy preocupado por perder. A mí lo único que me interesa es que en lo mejor de mi comportamiento, en lo mejor de mi conocimiento, mi comportamiento sea bueno. Y yo no ando atrás de la gente explicándole cosas, no, que fue mentira, no, que fue que me levantaron calumnia. A mí no me interesa, yo no tengo tiempo para andar en eso. Yo no tengo tiempo para andar desenredando si es verdad que lo dicen o si es verdad que no lo dicen. Y de vez en cuando hay gente que me dice lo que la gente dice. Yo no tengo tiempo para eso. Mi departamento es hacer el bien. Y si yo hago el bien, Dios me afirma, me garantiza que nadie me puede hacer daño. Porque el que me tiene en su mano es Él. Y la garantía es que de allí nadie me puede arrebatar. ¿Quién te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien? Nadie te puede hacer daño, bendito el nombre del Señor. Pero bueno, vamos rapidito a lo que nos queda. Ahora, el problema con el que alguna gente tiene dificultades en ética cristiana. Yo les voy a dar un pasaje que he titulado Virtud de la ética cristiana. ¿En qué reside la virtud de uno practicarla? Y aquí es donde algunas personas a veces tienen dificultades. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Por qué? ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Alguna gente, ¿saben de qué es lo que a veces no entienden, qué es lo que preocupa? Con tanto bien que yo le he hecho, yo no sé cómo me paga de esa manera. Y se les llena el cuarto de agua. Con tanto bien que yo le he hecho, que yo lo único que me faltó fue morirme yo para darle la vida. Con lo que yo he hecho por él o por ella, como siempre he sido con ella, como siempre he sido con él, como yo he hablado de esa persona, como le he ayudado a abrir puertas, y mira con lo que me pasa. Y se les llena el cuarto de agua y se deprimen y se entristecen y dicen cosas y esto, y mira ahora lo que está diciendo de mí. Y mira ahora lo que hizo y esto, lo. La virtud de la ética cristiana, ¿saben en lo que está? En lo que dice aquí. Fíjense ustedes con qué simplicidad lo dice San Pedro. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. O sea, si tú cometes el delito y por eso te condenan, si no aquí en la cárcel soportando la prisión, ¿y qué tú esperabas? ¿Que te convidaran a una celebración tú? ¿Qué tú querías? ¿Que el alcalde fuera a buscarte y te asara un lechón? ¿Te das cuenta? La gracia, dice San Pedro, ¿está dónde? En que si haciendo bueno eres afligido. En otras palabras, lo que deprime a alguna gente y lo que desbarata a alguna gente es lo que debiera darle fuerza a esa gente. Malo es que tú sufras porque te lo buscaste. Eso es lo que es malo. Malo es eso. Pero si tú sufres haciendo bien, dice, el ejemplo lo tienes en Jesucristo. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no fue hallado engaño en su boca, nunca hizo nada malo, no cometió pecado, y sin embargo lo mataron. Dice, nútrete allí.
Porque no tendría nada de particular que tú estuvieras sufriendo lo que tu pecado y tu maldad y tu corrupción ha derivado. En este contexto, a mí me gusta siempre usar una anécdota, yo la he usado otras veces aquí, yo creo que es una anécdota que, yo, como les he dicho a ustedes, la Biblia es el libro por excelencia, pero no es el único libro que se puede utilizar para uno enriquecerse. Entonces, a mí me fascina, y yo lo utilizo mucho en mi propio comportamiento y en mi propia formación, la anécdota que tiene que ver con la muerte de Sócrates. ¿Recuerdan los que ya lo escucharon? Cuando a Sócrates lo fueron a matar, la esposa estaba con él en la cárcel y la esposa estaba desconsolada llorando. Y la esposa le decía a Sócrates: lo que más me duele es que te están matando injustamente. Y Sócrates, que ahí me encantan esos filósofos clásicos, porque hoy casi no se produce ese tipo de hombre. Hoy lo que hay por ahí es una economía de consumo en la que el hombre casi no piensa. Entonces Sócrates le contestó a su mujer con esa tranquilidad del filósofo que tiene todos los hilos bien amarrados. Le dice: te sentirías más consolada si me estuviesen matando justamente. Y no le dijo más nada. No le dijo más nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que estirpe? ¿Se dan cuenta de dónde viene eso? Otro tipo hubiera hecho allí un correcor: a mí también eso es lo que más me duele, que tú sabes bien que se me sirve. ¿Y dónde está Sócrates? Pues lo llevaron al psiquiatra, tranquilizarlo, porque el tipo está que es una ruina del sistema nervioso, porque él dice que sabiendo que es inocente lo están matando. No, el filósofo sacó su fuerza y a la mujer, que estaba en otra dimensión, le dice: te sentirías más contenta, estarías más consolada si me lo estuviesen haciendo justamente. Hermanos, de allí sale la gracia. ¿Quién es el que puede hacerte daño si tú insistes en hacer bien? Buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como malhechores. Pero ahí no termina la historia va a terminar ahora con otro pasaje, que es el último. Y a estos versículos que yo les voy a citar, los he titulado Ética Cristiana y la Justicia Divina. Y observen ustedes cómo dice capítulo 2, versículos 6 y 7 de Romanos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Dios es justo y ya sabe lo que tú estás haciendo. Y si tú insistes en hacer bien, tus pasos terminan en la vida eterna, garantizado por Él. Si ustedes van a Gálatas 6:9, ¿qué dice en Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Bendito sea el Señor. La justicia divina dice: no te canses de hacer bien, que hay un día de cosecha. Hay un día en el que yo me sentaré en el trono y el bien que tú hiciste resplandecerá como la luz de la aurora. Ahí, en el día donde de verdad cuentan las cosas, donde se sabe quién es quién, donde las máscaras caerán, donde el disfraz será quitado y donde apareceremos desnudos ante su presencia. Dice aquí: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. La semilla buena que tú estás sembrando, el buen trato que tú das, aunque digan que es otro trato, el buen comentario que tú haces, aunque digan que fue malo lo que dijiste, tu conciencia limpia, tu comportamiento sano, que ahora a lo mejor no da fruto, la gente no lo ve, es una matita al que todo el mundo le tira pedradas y el que pasa por allí le corta gajos,
y está la matita que parece que se murió. Llegará un día en que tú segarás de esa planta del bien, y eso lo garantiza Dios. Vamos ahora, hermanos, rápidamente a unos versículos de Romanos. En esos versículos de Romanos, que tienen que ver en este mismo hilo de pensamiento con la justicia divina, vamos a leer el versículo 14, que dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y los versículos 19, 20 y 21 dicen de esta manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira. Y la ira aquí debe de ser la ira de Dios, es lo que el tenor del pasaje indica, así que yo lo voy a leer así, aunque no esté escrito aquí así. Antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ustedes saben por qué tantos cristianos se entran en esas trifulcas y en esas luchas y en ese dime que yo te diré y en ese condena aquí, condena allá, y en todos esos pleitos con los que el diablo se da gusto. ¿Saben por qué entran en eso? Por falta de madurez. Yo se lo voy a demostrar. Esa es una característica típica de los niños. Los niños son los que andan siempre en eso. Los adultos no andan en eso. Y en la medida en que uno es maduro, en esa medida uno no interviene en eso. ¿Cómo se lo puedo yo demostrar con la Biblia? Se lo voy a mostrar fácilmente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿En qué tiempo gramatical está aquí el verbo pagar? Futuro. Yo pagaré. Dice: mía es la venganza, yo pagaré. No dice cuándo. Esa venganza, ese pago que va a dar el Señor, a lo mejor demora mucho tiempo. ¿Y cuál es uno de los indicadores de madurez en términos psicológicos? Uno de los indicadores de madurez en términos psicológicos es la capacidad de aplazar la recompensa. Mientras más niño o niña es una persona, más inmediata necesita la recompensa. Mientras más madura es la persona, más capacidad tiene para aplazar la recompensa. En la medida en que usted puede esperar a un futuro distante, en esa medida usted es un adulto. Y aquí dice Dios: mía es la venganza, yo voy a pagar. Los pequeñitos son los que dicen: eso se demora mucho, y se entran a golpe entre ellos. Los muchachitos no empiezan, los niñitos chiquitos, si hay un problema con un juguete, le dicen: espera que venga papi o mami a la tarde. ¿Ustedes creen que esperan? Usted sabe lo que es que le digan eso a las 10 y hasta las 8 de la noche no vienen a resolvernos de quién es el carrito. Cuando vienen los padres, porque se lo dejaron cuidando allí a la tía o a la vecina, cuando vienen los padres, ya no hay carrito que resolver. Porque uno tiene las dos ruedas y el otro tiene el motorcito, y uno está arañado y el otro está cortado y el otro tiene un chichón en la cabeza. Porque decirme tú a las 10 de la mañana que espere a que papi y mami lleguen a las 8 de la noche, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo a mí? Y se entran ahí.
Cuando los cristianos se acusan y se condenan y se critican y se difaman y se muerden y se comen, están portándose como bebitos. No tienen la madurez que les permite esperar que llegue el Padre con su justo juicio y haga justicia. Por eso dice aquí, no te metas tú en eso. No te vengues tú mismo. Da lugar a la ira de Dios. Y es que cuando usted trata de hacer esas cosas, usted está tomando el lugar de Dios y no el lugar de siervo. Finalmente, para concluir rápido aquí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. La idea de este versículo es que cuando tú haces eso, ¿saben lo que estas ascuas de fuego significan? En la opinión, hay algunos que disienten de esta interpretación que les voy a dar, hay algunos exegetas bíblicos que lo ven de otra manera. Yo les voy a decir cómo yo lo veo y cómo lo ve también, cómo lo ven expertos en el lenguaje bíblico. Ascuas de fuego aquí significa que cuando tú a tu enemigo le das de beber y le das de comer, tu comportamiento, al contrastarse con el de él, lo hace a él sentirse un renacuajo y tú sentirte una persona gigante. Y entonces ascuas de fuego es un sentimiento abrasante de vergüenza. El juicio más grande, el dolor más grande, no lo producen los torturadores, ni la cárcel, ni ninguna institución humana. ¿Saben quién produce el dolor más horrible y más insoportable? La conciencia de la misma persona. Y aquí dice, ascuas de fuego es una vergüenza abrasante. Al tú atropellar a una persona, al tú someterla, al amenazarla, al difamarla, al tratarla de esa manera, y esa persona cuando tú tienes sed te dice, aquí tienes un vaso de agua fría. Lo que toma no es agua fría, lo que toma es caldo hirviendo que le quema las entrañas. Y cuando tú dices, aquí tienes comida, la venganza del cristiano es esa. Y entonces el último versículo dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y es que cuando el mal te agrede, si tú contestas de esa manera, perdiste. Pero si tú de esa agresión respondes con bien, la agresión tiene dos desenlaces. Cuando a ti te agreden, esa agresión te puede convertir en la persona más miserable del mundo o en la persona más grande del mundo, dependiendo de cómo tú respondas. Y otro día de eso, porque yo espero que aquí vamos a estar muchos años, ¿sí? Me va a dar tiempo a acabar todo lo que tengo que decir. Otro día de eso vamos a hablar de que lo que hace daño no son las acciones, sino las reacciones. La acción que tú tengas conmigo no me hace daño. La manera en que yo reaccione a tu acción, eso es lo que me puede hacer daño o me puede bendecir. Eso es como esos que saben ese arte marcial de los orientales, que algunos expertos en algunas de esas clases de luchas dicen que una de las técnicas o uno de los principios está en usar la fuerza del oponente para destruir al mismo oponente. Concluyo con un pensamiento, hermanos, de un predicador americano y literato americano del siglo XVII. Este hombre, llamado Carlos Simmons, dijo lo siguiente: la autoaprobación, cuando está fundada en la verdad y en una buena conciencia, es la fuente de uno de los más puros gozos conocidos por el hombre.
Y queremos terminar con eso porque creo que encierra todo lo que hemos dicho aquí. La autoaprobación, cuando está fundada en la verdad y en una buena conciencia, es la fuente de uno de los más puros gozos conocidos por el hombre. Bendito el nombre de Dios. Tengamos ese gozo, hermanos. Tengamos el gozo que viene no de la aceptación humana, no del aplauso humano, que viene de la conciencia personal de que uno actúa basado en la verdad y en principios limpios, aunque no lo pueda demostrar. Y el gozo que sale de allí, nadie lo puede asfixiar. Ese gozo viene de una fuente profunda que tiene sus raíces en Dios mismo, bendito sea el Señor. Ese no es gozo falso, no es gozo extraño, ese es gozo cristiano, bendito el Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Si al escuchar esto y usted revisar su vida, se da cuenta que no está peleando como debe de pelear, que no está luchando como debe de luchar, que no está usando lo que debe de usar, esta es la oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitas por tu amor y por tu misericordia. Nos encomendamos a ti, oh Padre nuestro. Señor, con tu gracia que internalicemos estos principios, estos valores de la piedad cristiana. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a convertir en comportamiento tu palabra, a convertir en conducta tu palabra, Señor. Que no seamos metal que resuena y címbalo que retiñe. Que en manera práctica, Señor, cotidiana, podamos demostrarle al mundo que el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios no es retórico. El reino de Dios es virtud. Es obrar, es acción. Ayúdanos, Padre Santo, porque si nosotros insistimos en hacer bien, si nosotros como congregación no nos envolvemos en ningún tipo de confrontación, de dime que te diré, de defensa humana y estéril, pero afirmamos un comportamiento cristiano, Padre Santo, seremos una congregación indestructible, invulnerable, porque la garantía de tu poder nos dice que si insistimos en hacer bien, ¿quién es el que nos puede hacer mal? Bendice a este pueblo tuyo, redimido con la sangre preciosa que tú vertiste en la cruz. Guárdanos en tu amor, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Saludos, hermanos, unos a otros en el amor de Dios.